presenta Telescopio Internacional con Erika Bardat. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola Manuel, ¿qué tal? Muy bien, muy Empezamos contenta. la semana hablando de noticias internacionales. Sí, eso es Ya así. tú hiciste un adelanto esta mañana, Sí. bueno, esta mañana no, al inicio del programa, Al inicio. de la noticia con la que arrancamos este segmento, porque evidentemente tenemos que conversar sobre el ataque ocurrido el sábado al presidente Trump y a todo el gabinete presente en la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Hilton en Washington. Un hombre se saltó la seguridad, iba armado y trató de entrar al óvalo donde se estaba llevando la cena. No lo logró, pero aún así hubo un intercambio de disparos que terminó en la detención del principal sospechoso o del autor de este ataque, que hoy se presentó a tribunales en donde el Departamento de Justicia lo acusó de 2 cargos relacionados al intento de asesinato del presidente Donald Trump, así como cargos relacionados con armas de fuego, incluido disparar un arma durante un delito violento, pero la declaración jurada no dice exactamente que el acusado, que se llama Cole Thomas Allen, fuera responsable de disparar a agentes. Recordemos que hubo un agente que salió herido, aunque la bala pegó contra el chaleco antibalas, igual lo consideran como un agente herido. Igualmente, él también salió herido, aunque fueron heridas menores. Por estos cargos, él podría estar enfrentando cadena perpetua, eso es parte de lo que mencionaban los expertos. Entonces, él declaró y ya confesó al Departamento de Justicia los hechos. En la noche se hicieron los allanamientos correspondientes a la investigación de este caso. A pesar de que lo consideraban un lobo solitario, es interesante ver cómo la declaración jurada del FBI revela detalles sobre la planificación de este ataque. Decían que el 6 de abril Allen había reservado una habitación para sí mismo en el hotel donde se iba a celebrar el evento. Semanas después viajó en tren desde California y se registró en el hotel Washington Hilton un día antes de la cena, con una habitación reservada por todo el fin de semana. O sea, algo bien planificado, a pesar de ser considerado un lobo solitario. ¿Qué significa esto? Que no responde a ningún grupo de crimen organizado, que no responde a ninguna célula considerada terrorista, que sencillamente es una persona, me atrevo a decir, con problemas sociales, psicopáticos, que decide atentar contra cualquiera de los miembros que estaba en esa cena. Ahí estaba el presidente Trump, estaba la primera dama, estaba el vicepresidente, había muchísimos secretarios, varios miembros del gabinete, así como otras figuras importantes. Interesantes las reacciones, por ejemplo, de Erika Kirk, la viuda del muchacho que mataron hace unos meses en un atentado que lamentablemente le quitó la vida con un disparo a la cabeza. Ella salió muy afectada, pues, evidentemente por el estrés postraumático del hecho. Era una de las principales figuras o invitadas del presidente Trump en esa escena de corresponsales de la Casa Blanca. Los videos fueron inmediatos, porque yo creo que un atentado realizado en donde el salón está lleno de periodistas, lo primero que hubo fueron videos. Inmediatamente empezaron las informaciones a rodar, tanto por redes sociales como por las cadenas de los corresponsales que ahí se encontraban. Esto, interesante, es uno de los presidentes que más ha tenido ataques, y lo decía la vocera de la Casa Blanca pocas horas después, o incluso ayer lo comentaba, y esta mañana también lo comentaba. El presidente Trump ha tenido más o menos, y busco el dato en este momento, 1, 2, 3, 4, 5 ataques. El más importante de ellos, el de julio del 2024, en donde tuvo el disparo que le rozó la oreja, que todos lo vimos. Sí. Este seguiría quizás el segundo más grave por lo mediático del asunto, pero siempre ha habido unos 3 ataques adicionales, sobre todo en sus casas, en su casa privada en Mar-a-Lago, en Florida. Ya se conocen por lo menos de 3 intentos de personas que habían tratado de entrar a la casa con armas para atacar al presidente Trump. Eso evidentemente es un tema con el servicio secreto que va a tener ahora que reajustar muchos de los protocolos relacionados a las actividades del presidente Trump,
que antes se mostraba un poco más suave con el tema de los protocolos de seguridad. Ya no creo que eso sea así. Muchas quejas al tema de cómo pasa este individuo, se saltó, sencillamente entró corriendo al hotel y logró entrar. Pero bueno, veremos qué ocurre en ese sentido. Lamentablemente el sábado tuvimos otro ataque, esta vez en Colombia. Manuel, tenemos que hablar del ataque con explosivos que ocurrió en Colombia y han avivado la preocupación por la escalada de violencia. Mientras, bueno, el país está a casi un poquito más de un mes de celebrar sus elecciones presidenciales. Sí. Este ataque en el departamento del Cauca, al suroeste del país, por parte de las disidencias de la FARC, lleva al menos hasta ahora 21 civiles muertos y más de 50 personas heridas, según el último balance del ministro de Defensa. Esta extinta guerrilla llevaba más de 26 atentados en la zona desde el viernes hasta el domingo. Este es el que mató civiles. Sí. Pero ya ellos habían reportado 26 ataques terroristas relacionados sobre todo a unidades de seguridad del departamento del Cauca. Una zona interesantísima para las guerrillas por el tema de la cocaína y la producción de cocaína en ese lugar. Esto reaviva y coloca en tela de juicio el Tratado de Paz a un mes de las elecciones presidenciales. Petro diciendo lo que tiene que decir, los candidatos presidenciales, cada quien jalando para su lado, pero evidentemente es un duro golpe para la izquierda y para el candidato oficialista, que se la ve un poco complicada con este ataque. Sí, Eso definitivamente. en primer lugar. Por otro lado, me enteré sobre el tema de lo que pasó con agentes de la CIA en México, y que la presidenta Claudia Sheinbaum está como que levantando la bandera de la paz diciendo no hay conflicto, tranquilo. Sí, porque ya por ahí Donald Trump podría... Ha moderado su discurso. Exacto. La presidenta Claudia Sheinbaum. Exactamente. El fin de semana pasado habían reportado muertos 2 agentes durante un ataque en el estado de Chihuahua, que después, a mediados de semana, se supo que eran agentes de la CIA, aunque por supuesto la CIA no ha declarado nada, pero agentes o fuentes anónimas ya habían confirmado la información a medios estadounidenses. Sheinbaum primero salió con un discurso medio altanero de que qué hacían esa gente ahí, que qué iba a ocurrir, porque estaban acompañados y tenían identificaciones de la policía de Chihuahua. Sí. Y luego fue que se supo que eran agentes que trabajaban con la CIA. Hoy ya moderó un poco más su discurso, en donde decía que bueno, que ella estaba dispuesta a dejarlo pasar, que por favor que no se repitiera, Que no hay conflictos. que no hay necesidad de pelea, solo por favor no lo vuelvan a hacer. Pero ciertamente, yo no sé, es probable que esto vuelva a ocurrir, porque ellos firmaron un tratado de acuerdo y de colaboración policial entre Estados Unidos y México. O sea, esto está en el marco regulatorio que ellos ya habían firmado. Okay. Así que es probable que vuelva a ocurrir. Mientras tanto, también en México capturaron a otro narcotraficante poderoso del cartel Jalisco Nueva Generación. ¿Se acuerdan que en enero, en febrero, exactamente, habían capturado al Mencho, sí, que era el líder de este cartel? De ese cartel, ¿cierto? Hoy capturaron a otro líder de esta organización, lo cual generó igualmente bloqueos y saqueos y muchos ataques en la zona. Decían que el líder se llamaba Audias Flores Silva, alias El Jardinero, que se había identificado como uno de estos líderes de la organización, y Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones. Nada más y nada menos. En el estado de Jalisco. Bueno, siguen matando o tratando de capturar estas células de lo que queda del cartel Jalisco Nueva Generación. Bueno, perfecto. Una última Me para quedan despedir. 2 minutos para hacer... Uno para poder despedir. Un minuto para poder hacer un pequeño chequeo de la guerra en Medio Oriente. Sí. El ministro o el canciller iraní estaba el día de hoy con nada más y nada menos que Putin. Y ahí, bueno, se han dado un poco de declaraciones y apoyos relacionados a esta guerra en Medio Oriente, pero parte de las declaraciones lo que decían era que Irán había por fin ofrecido poner fin al control del estrecho de Hormuz, algo por lo que todos estamos rezando, Sí. a cambio de que Estados Unidos levante su bloqueo sobre el país y ponga fin a la guerra.
en una propuesta que aplazaría las discusiones sobre el programa nuclear de la República Islámica. Esto significa, yo abro el estrecho de Hormuz, pero tú te olvidas de todo lo demás. Exacto. Y hablamos después. Y hablamos después. El acuerdo, esta propuesta de acuerdo ya llegó a la Casa Blanca, pero aún no se han dado declaraciones al respecto. Caroline Leavitt hoy decía, la vocera de la Casa Blanca decía que ciertamente que ya lo habían recibido, pero que el presidente Trump lo iba a ver un poco más adelante. Mientras tanto, el petróleo subiendo. Eso es así. Bueno, pues ya lo saben, amigos oyentes. Hasta aquí, Telescopio Internacional con Erika Bardot. Y de inmediato, pues, damos paso a las efemérides de nuestro equipo de producción de contenido externo, ¿verdad? Para poder despedir el programa, porque no nos queda tiempo para más. Felicitamos y saludamos a nuestro equipo. Saludamos a Virginia Caminero, que siempre nos manda la historia escrita por Virginia Caminero, en donde señala que un día como hoy, pero del año 1962, el Consejo de Estado declara día festivo, no laborable, el 30 de mayo, y un grupo de ciudadanos se pronuncia a favor de que se otorgue el rango de general a los sobrevivientes del ajusticiamiento del tirano Rafael Trujillo, Antonio Inver Barrera y Luis Amía Matío. Luego, por otro lado, señala que en el año 483 a.C. muere Buda, el iluminado. En Kushinagar, India, Siddhartha Gautama, fundador del budismo, dejó una doctrina espiritual que hoy sigue más de 500 millones de personas en el mundo. Hoy es Día Internacional del Diseño, profesor. Sí, pero también es el Día del Código Morse. También, Día del Código Morse. Y como si eso fuera poco, hoy es Día Mundial del Tapir, profesor. ¿Del qué? El tapir, él me mandó esta foto. Ese es el tapir. Sí, es como un cerdito. Exacto. Un Hoy cerdito. es Día Mundial de ese. ¿Qué hacemos con eso? Recordarlo. Un momentito. Y ya para despedir, las efemérides de Julito Morillo, que señala que un día como hoy del año 1791, bueno, pues nace Samuel Morse, el inventor estadounidense Claro. del telégrafo. Tecnología en desuso, pero está bien. Bueno, sí. En el año 2006, en Nueva York, comienza la construcción de la Torre de la Libertad, más tarde renombrada One World Trade Center. ¡Ey! Míralo sí, ahí. sí, Y sí. la frase de Julie. ¿Cuál es? Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa. No. Mark Twain. No. Buena, profesor. Mark Buena. Twain. Sí. Sigue, Cerramos con un día en la Excúsame. historia Sigue. con Víctor Miguel Rodríguez, donde señala que un día como hoy, pero del año 1945, tropas rusas y estadounidenses se dan la mano en las orillas del río Elba en Alemania. Pero en el 2005, tras 4 horas de vuelo, aterriza en el aeropuerto de Blagnac, Francia, el Airbus 380, el mayor avión de pasajeros jamás construido. Y finalizamos con que en el 2010, el ex dictador panameño, Manuel Antonio Noriega, es extraditado a Francia desde una cárcel en Miami. Muy bien, maestro. Despídese de su audiencia. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. Gracias por ratificar que no tenemos competencia. Que tenga una noche netamente impecable.